el tiempo y darle posibilidad, porque la idea es salir, pues la idea es que salgamos a las 12. Sí. Bueno, 12 y 15, ¿sí? Bueno, el auditorio es hasta la 1. Yo no sé si la gente se va a quedar hasta la 1. Bueno, entonces vamos dándole y ahí vemos entonces cómo reorganizamos el tiempo, pero entonces la idea, así para que lo sepan, es que al final haya pues posibilidad de hacer preguntas y comentarios. Profesor Daniel Libreros. Bueno, muy buenos días. La presentación que voy a hacer es una discusión colectiva que hacemos en el Centro de Pensamiento Fiscal de la Facultad, donde tratamos de tener una interpretación no solo económica, sino también jurídica, sociológica y demás. O sea, es producto de una reflexión colectiva de este centro de pensamiento. Bien, ¿cómo empieza esto? El punto clave de interpretación para nosotros está en el tema de la dependencia. Esto es, lo que se ha presentado aquí, que desde Gaviria para acá, la tecnocracia ha sido la misma, la política ha sido la misma, que podríamos hablar de Santos III, todo tiene que ver con una razón y una causa esencial del capitalismo contemporáneo, y es que nosotros somos capitalismo dependiente. Es el que explica la variable fundamental, tanto económica como política. Política, ustedes vieron ayer, para citar un ejemplo del día de reseña periodística, al embajador americano citando a la Cámara y citando a la Corte Constitucional, ¿ya? O diciendo públicamente que hay que acabar con la JEP prácticamente por las objeciones y demás. Pero económicamente, ¿qué es lo que interesa ahora? ¿Qué ocurrió en los años 90? Que lo que se había construido como proceso de industrialización en el llamado modelo anterior de sustitución fue desplazado por una nueva división internacional del trabajo. ¿Qué es eso? Que el capital invierte en áreas de acuerdo a sus necesidades. Y el grueso del proceso productivo salió hacia Asia, fundamentalmente China, fundamentalmente India, y quedó en América Latina todo lo que es extractivismo, materias primas y demás. Si usted toma la canasta exportadora hasta de Brasil, que es el país más desarrollado de la región, el grueso de las exportaciones siguen siendo materias primas, alimentos y demás. Es decir, no fue una decisión nuestra, es una decisión del capital transnacional que ubica espacios de inversión de acuerdo a sus necesidades. Punto de partida. Es decir, que la definición gruesa depende de afuera, no depende de adentro. 2. Si es dependiente, el eje de ese diseño es transferir riqueza de aquí hacia afuera. O sea, hacen un modelo para que transfiramos riqueza. Todo lo que se ha presentado aquí, que ahora vamos a salario día, que ahora tenemos piso de seguridad social de pobres, que tenemos reducción de subsidios, todo lo que se ha presentado, o sea, toda esa contracción salarial de calidad de vida tiene que ver con que transferimos riqueza hacia afuera. Es decir, es un modelo que no permite aumentar demanda, calidad de vida y consumo porque está condicionado a la transferencia de riqueza. Ese es el segundo punto clave para entender el debate contemporáneo a propósito de los temas que aquí se discuten en el plan de desarrollo. ¿Dónde se refleja eso? Que es el cuadro inicial. Lo voy a tocar muy corto porque ya de alguna manera se ha dicho por otro lado, pero me interesa es esto. La cuenta corriente, ya se dijo, es lo que exportamos frente a lo que importamos. O sea, compra y venta de bienes y servicios tanto adentro como afuera. La cuenta corriente siempre es deficitaria en países como los nuestros, donde la productividad es menor a la productividad internacional. Y debo decir de paso que la productividad nuestra cada vez va a ser menor porque el extractivismo nos confina a cada vez menos productividad. Bien. ¿Cómo se compensa entonces esto? En una economía que está totalmente financiarizada, obteniendo dinero de afuera, que es la cuenta financiera. Y la cuenta financiera tiene dos manifestaciones. Uno es la inversión extranjera directa, que ya se dijo aquí hasta el cansancio y lo vuelvo a repetir, es básicamente extractivismo, es decir, petróleo e hidrocarburos. Y la otra parte de la inversión extranjera es inversión de corto plazo, lo que se conoce como inversión de portafolio. Esto es inversiones en acciones y títulos del Estado de renta fija. Voy a empezar a trabajar, por tiempo pues, porque esto es una carrera, Mario, de bicicletas. Voy a empezar a trabajar primero la inversión extranjera directa y lo que eso significa en la profundización de la dependencia. Si usted toma los datos
Aquí simplemente estoy mostrando que el eje es inversión extranjera y portafolio. Es decir, inversión extranjera, que es básicamente petróleo y minería en el último periodo. Bien, eso tiene que ver con lo siguiente, que es el tema que me interesa resaltar más. Viene la inversión extranjera, de alguna manera ya se dijo, eso produce una reevaluación del peso. Cuando está reevaluado, vienen las calificadoras de riesgo, que son las que determinan la inversión de portafolio, o sea, la inversión en acciones y en títulos, y dice, esa economía está bien, inviertan allá. Por consiguiente, la inversión extranjera está fortaleciendo, la inversión extranjera directa, estoy diciendo, o sea, la de petróleo, está fortaleciendo la inversión especulativa. ¿Y qué es lo que muestra este cuadro? Que a pesar de que en el periodo, esto es una particularidad de la dependencia y la dependencia del extractivismo, a pesar de que en el periodo 2007-2014 creció el precio del petróleo a niveles de 90 dólares barril, y por ende creció la inversión extranjera, sobre todo en estas áreas que estamos anotando, la deuda del país, tanto interna como externa, aumentó. ¿Por qué? Porque vienen los de portafolio y dicen, es rentable, entonces aumentan la inversión de acciones, aumentan la inversión de renta fija, y por consiguiente, paradójico, tenemos precios altos, tenemos ingresos altos por inversión extranjera de minería y demás, y sin embargo está aumentando la deuda. Esa es una particularidad que nos hace más dependientes todavía. Estoy hablando tanto de deuda externa, de deuda pública, como de deuda privada. Imaginen ustedes lo que pasó después del 2014, cuando se bajaron los precios del petróleo de 90 a 40 y pico, 50 y pico dólares barril. Pues obvio que los ingresos del Estado cayeron más, la inversión cayó más, o sea, nos volvimos más pobres, lo cual significa, y esto es un correlato también de lo que estoy tratando de presentar, lo cual significa otro problema fundamental. Y es que cuando los inversionistas de portafolio, o sea, los de corto plazo, los especuladores, el capital financiero, aquí quiero agregar a lo que dijo David Racero algo central, es que el capital financiero no crea riqueza, el capital financiero apropia riqueza. Es decir, cuando en un país y en el mundo hoy el capital financiero es más importante que el capital empresarial, quiere decir que es rentista por definición, que apropia riqueza y dinero también. O sea, si hay una apropiación de riqueza por el modelo dependiente, hay una apropiación de riqueza también que no genera valor, o sea, no genera posibilidad de crecimiento económico, que se hace por el capital financiero. Dicho esto, significa que el capital financiero, cuando ve que las condiciones del precio del petróleo fallan otra vez, que la economía no está tan bollante, se fugan y se van. Entonces dicen, es preferible invertir en dólares en Estados Unidos, así la tasa de interés en determinado momento esté más baja, o están jugando con los diferenciales de tasa de interés afuera, y por consiguiente se van. Al irse, ¿qué pasa? Aumenta la devaluación. Al aumentar la devaluación, ¿qué pasa? Aumenta la deuda, tanto externa como interna. Aquí voy a trabajar básicamente la deuda externa, por efecto de lo que nos interesa directamente sobre los costos a la población. Entonces fíjese, incluso con inversión extranjera alta, aumenta la deuda. Y cuando hay fuga de capitales, pues obviamente que aumenta mucho más la deuda. Es decir, modelo rentista, especulativo y demás. De paso, quiere decir lo siguiente en esta parte. El plan de desarrollo apuesta a que el déficit de cuenta corriente, o sea, el déficit que anotamos desde el principio, la incapacidad del Estado de exportar más que importar, a que el déficit se va a compensar fundamentalmente con inversión extranjera, es decir, con inversión de portafolio e inversión de papeles, las dos, lo cual significa que vamos a rentismo y financiarización todavía mucho más fuerte. Y al decir que vamos a aumentar la inversión extranjera de extractivismo, pues de paso, y quiero recoger lo que se ha dicho aquí, declara una guerra social en los territorios a las poblaciones. Es decir, si ya no alcanza solamente la explotación de yacimiento, que lo dice el mismo Departamento Nacional de Planeación, para seguir manteniendo la inversión extranjera y atraer la inversión extranjera, pues entonces usted tiene que hacer fracking, usted tiene que hacer plataforma, explotación marina, o sea, lo que se conoce como no convencional. Y al hacer no convencional, usted le está declarando la guerra a la población, que en Cajamarca dijo que no quería extractivismo, que en Los Llanos dijo, que en el Huila dijo. Es decir, están declarando una guerra social que, por otro lado, ya la Corte Constitucional la aceptó cuando dijo que la autonomía territorial del suelo no era tal con relación a las necesidades macroeconómicas. Y
el proyecto de ley que a propósito de la consulta previa a las comunidades negras e indígenas está circulando para acabarle también los efectos jurídicos. Por eso también el presidencialismo que se ha dicho aquí, que es una especie de dictadura constitucional, rearma todo este tipo de inversión, desarmando al mismo tiempo las comunidades y los mecanismos mínimos de resistencia jurídica que habían frente al extractivismo. Bien, pero me interesaba resaltar es eso, es decir, cómo crece la financiarización a propósito de esto. Un cuadro de paso que ya se mostró aquí, cómo crece, como en periodos de bonanza, se reevalúa la tasa de cambio, aprisiona la manufactura, lo dijo Darío, es decir, es cada vez menos productivo por efecto del rentismo mismo y el extractivismo mismo, y eso se puede ver, las barras amarillas son las exportaciones de petróleo y hidrocarburo comparadas con lo demás, es decir, la inversión extranjera directa, en la forma en que la concebimos o en la forma en que se está desarrollando, produce una crisis mayor sobre cualquier modelo mínimo industrial o de manufactura interna o de creación de valor agregado. Pero aquí hay otro tema que me interesa también resaltar. Es que cuando se contabiliza la inversión extranjera y cuando nos lo presenta la tecnocracia interna, no contabiliza la salida. Es decir, contabiliza solo los ingresos, pero no las salidas. Las multinacionales tienen prácticamente libre la remesa de utilidades desde el año 90-91, y las inversiones de portafolio también pagan dividendos. Eso se llama la balanza de pago renta de factores. Si usted toma, que es la barra azul, si usted toma lo que ingresó con relación a lo que salió por renta de factores, o sea, por dividendos y por utilidades financieras, es mayor en todo el periodo, es mayor en las últimas décadas la salida que las entradas. Por eso debemos hablar de Producto Nacional Bruto, no de Producto Interno Bruto. Producto Nacional sería lo que de verdad queda descontando las salidas. En el último periodo, en el último año, la situación fue más grave. Y esto es muy importante porque se dice que vamos a fortalecer la inversión y que vamos a fortalecer la inversión y menos tributación y lo que hemos visto aquí. Pero en el último año entraron aproximadamente 8.000 millones de dólares por inversión extranjera y salieron 11.000 por renta de factores. Es decir, que estamos en un proceso de cada vez menos riqueza, cada vez más hacia afuera, y eso es lo que explica el grueso de esta política. Por eso era tan importante este cuadro de la renta de factores, o sea, el tema de la renta de factores. Y aquí entro ya en el tema del gasto público. Si usted toma el gasto público en Colombia, es decir, dejo a un lado la cosa estructural macro de la balanza y la dependencia, y como al mismo tiempo la caída de los precios del petróleo aumentó la deuda, tanto externa como interna, y aquí quiero decir una cosa también que es muy importante. La deuda externa hoy es en dólares y la deuda interna en pesos, pero aquí hay un fenómeno de especulación que es el siguiente. Mucho de lo que aparece como deuda interna es deuda externa reciclada. ¿Me explico? Los grandes inversionistas, y esto lo hace el capital transnacional, Santander, en fin, los grupos económicos bancarios internos o los grupos económicos externos que pueden invertir a discreción aquí, invierten y dicen lo siguiente: consiguen dólares afuera al 1, que es más o menos lo que ha estado la tasa LIBOR internacional, y vienen y compran títulos al 7. O sea, se ganan un porcentaje de intermediación solo por juego especulativo, pero lo hacen los externos y lo hacen los internos también. Sarmiento está autorizado unas cuentas especiales de compensación afuera, compra en dólares afuera y viene y se gana el 7 de intermediación. Por eso hay que tener cuidado cuando se está hablando de deuda interna y deuda externa, porque mucho de la deuda interna y lo que aparece como deuda interna es parte de especulación de juego de capitales, y esto nos lleva también a un problema adicional, y es que la deuda, el grueso de la deuda, lo que voy a presentar aquí rápidamente, el grueso de la deuda que hay en Colombia, que está marcando el funcionamiento en el eje central del presupuesto colombiano, el grueso de la deuda es especulación. O sea, no ha permitido un empleo, no ha permitido una carretera, no ha permitido una inversión agrícola, absolutamente nada. Es puro giro de la especulación, que lleva también otro debate desde el punto de vista político, es la necesidad de hacer auditorías de deuda que permitan efectivamente mostrarle a la población qué es el funcionamiento hoy de ese sistema de deuda, a la manera que planteó aquí Darío, el sistema corrupto que incluso también afecta la deuda, porque toda esa corrupción, usted dice, Reficar perdimos 6.000 millones de dólares, eso va al presupuesto. O sea, nosotros estamos pagando
con impuestos, deuda contra corrupción. ¿Por qué tenemos que pagar deuda contra corrupción? Es decir, hay que abrir mucho más del escenario de análisis económico y mostrar que el sistema de deuda está ligado a un sistema de corrupción y que ese sistema de corrupción lo pagamos por impuestos. Es decir, es parte de la necesidad de discutir con la opinión y discutir cada vez más con franjas de trabajadores, de mujeres, de luchadores sociales y demás que planteen una alternativa a esta dinámica de la guerra, de la deuda. ¿Por qué? Porque mire que ya, ahí está el dato, el grueso del gasto público en Colombia es deuda. Hoy el 30% del presupuesto es deuda. Para hacer simplemente una comparación, nosotros vamos a pagar en el año entrante 51 billones de deuda. ¿Sabe cuánto le dan a la universidad pública? 5 billones. Para tener un término comparativo. ¿Ya? Es decir, para que veamos y podamos cotejar de alguna manera, Mario, este asunto. Pero quiero decir lo siguiente, el grueso del presupuesto es deuda, y entonces en la medida en que es deuda, traté de presentarlo ya en el esquema de la dependencia, en la medida que es deuda, pues hay menos plata para política social, hay menos plata para política. Entonces usted dice, antes la política social era el CISBEN, y ahora dice el Contralor, no, pero hay que coger dentro de eso del CISBEN a ver quién de pronto tiene una casita, quién de pronto tiene un ingreso y lo sacamos de la lista para meter más pobres. Eso es acorralamiento del gasto público por efecto del endeudamiento. Y un tema final que es muy importante de presentar aquí, el crecimiento de la deuda la deuda pública ligado a lo que presenté antes, es descomunal. Nosotros ya tenemos el 50% del Producto Interno Bruto del país en deuda pública. Es decir, que si el problema es grave ahora, va a ser más grave después. Y quiero terminar simplemente diciendo esto por tiempo, y es, ¿qué hizo el gobierno de Duque? Nosotros, este dato de 51 de deuda, y quiero mostrarles este último cuadro, este dato de 51 de deuda el año pasado era más. La deuda pública, por efecto de todo lo que, la caída de precios y demás, lo que se ha dicho, la deuda pública en Colombia pasó del 2017 al 2018 de 46 billones, 46.5 a 64. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, no tenemos plata para pagar todo eso. Y prepagó deuda, o sea, eso lo que se hace es que compra bonos de corto plazo y los pasa a largo plazo, esa reprogramación de deuda. Reprogramó 14 billones de pesos. Eso fue lo que hizo el gobierno, lo cual significa que en el mediano plazo vamos a estar mucho más endeudados, porque pasó una deuda de corto plazo a una deuda de largo plazo más cara, con más intereses y con más amortización de capital, porque los que están de corto plazo no van a dejar de negociar su deuda si al mismo tiempo no les van a pagar más, lo que pasa en todo el conjunto de América Latina en los periodos de deuda y demás. Y dos, antes de ayer se quedó con 0.6 de la regla fiscal. La regla fiscal es la obligación que tiene el gobierno, eso está por ley. Ese es otro tema que sería muy importante digerir, es que todo lo de deuda y todo el modelo neoliberal está constitucionalizado y legislado. Es decir, todo lo que significa pagos, todo lo que significa ganancias a los acreedores y más está normatizado, porque hay una cosa que se llama Fondo Monetario, calificadoras de riesgo que dicen, un país te garantiza jurídicamente el pago de la deuda, listo, nos vamos para ese país. Es decir, que entregar soberanía, constitución y legislación es parte de una política de favorabilidad de la inversión en los términos que aquí hemos planteado. ¿Eso qué significa? En la regla fiscal se quedaron ayer con 0.6. Estoy absolutamente convencido que esa es la incondicionalidad política de Venezuela. Entonces la OCDE y toda esta institución internacional le dicen, listo, flexibilice usted otra vez 0.6. 14 que tenían, más 6, son 20 billones que se va a quedar el gobierno de Duque en el próximo periodo. Todo esto es parte de la discusión macro del plan de desarrollo. Van a hacer política con 20 billones, pero el país va a estar mucho más endeudado en el mediano y en el largo plazo. Es decir, menos política social, menos salario. Conclusión, el debate que hay que plantear no es el de la regla fiscal y si se cumple o no la regla fiscal. El debate que hay que plantear es qué tipo de deuda y por qué se obtiene la deuda y por qué crece la deuda y por qué la especulación de la deuda a la manera que han planteado otros países, tanto en América Latina como en Europa. Un planteamiento que permita de alguna manera develar el tema del endeudamiento hoy es clave en plataformas de los trabajadores y plataformas ciudadanas, que permite decir, cuando le dicen a los indígenas, es que no hay plata para los indígenas, mire, podemos discutir el tema de la deuda, que es que en los hospitales no hay... Es decir, permitiría desde abajo, en una política alternativa, plantearle una propuesta a la población para decir efectivamente este modelo de la carestía, la apropiación rentística financiera,
tiene que ceder a la posibilidad de encontrar derechos sociales y formas diferentes de obtención de los recursos públicos, porque no puede ser posible que el grueso de la tributación, como se dice aquí, cae sobre la población y cuando llega la hora de las reformas tributarias, más exenciones a los de arriba, más concentración del ingreso y menos política social. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Siempre el moderador es el malo, pero es que el tiempo... Sí, tocó correr mucho. Sin embargo, todo esto está en el texto que se publicó, ya está publicado en varios grupos, en varias páginas de la universidad, en la página de la Comisión Colombiana de Juristas, de ese trabajo, el capítulo del que habló el profesor Libreros, que es Finanzas Públicas y Macroeconomía, es el primer capítulo, que tiene todos estos datos, las cifras, que es el aspecto macroeconómico de fondo, de lo que plantea la orientación del Plan Nacional de Desarrollo. Pasamos ahorita de la academia, vamos otra vez a los movimientos sociales. Vamos a darle la palabra a Robert Daza, Comité de Integración del Macizo Colombiano, del Cauca, también por el mismo tiempo del profesor Libreros. Robert. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Les agradezco a Jennifer, que fue la que me hizo la invitación. Pues con mucha vergüenza tengo que decirles pues que intervengo y me toca salir porque estamos aquí cerca en el foro, del primer foro sobre la declaración de los derechos de los campesinos y campesinas y otros habitantes del sector rural que pues el 17 de diciembre aprobó en la Asamblea de las Naciones Unidas y que pues por primera vez se reconoce los derechos al campesino como sujeto de derechos. Entonces hemos empezado a hacer una serie de actividades para empoderar esto y exigir del gobierno que se reconozca. A propósito, es una vergüenza para el país que el gobierno, en todo el proceso, en las votaciones que hubo que hacer en el Consejo de Derechos Humanos y en la plenaria, ellos se abstuvieron, es decir, bueno, votaron en contra, ¿no? Afortunadamente, bueno, como es una necesidad del mundo, porque es una población que está en riesgo y que le ha aportado mucho a la humanidad y que seguramente, bueno, si desaparece van a haber consecuencias nefastas para el planeta, ya se le ha, digamos, colocado, digamos, una garantía de derechos. Voy a hacer como la intervención mía. Bueno, por otro lado quiero comentarles que seguimos en Minga, no únicamente los pueblos indígenas del Cauca están en Minga, sino que ya muchos pueblos de Colombia también se han sumado, pero también los campesinos y campesinas, sobre todo el Comité de Integración del Macizo Colombiano estamos, ya vamos a completar 3 semanas. Lo que se está exigiendo allí no son extravagancias como dicen los delegados de los voceros del gobierno y que le hacen eco a los medios de comunicación, le han montado una matriz mediática perversa dando a entender que los indios están exigiendo cosas que son incumplibles. Por ejemplo, se sorprende cuando se solicita por parte de los pueblos indígenas del Cauca 300.000 hectáreas, que son 300.000 hectáreas para trabajar. Entonces dicen, no, que es más grande que Bogotá, que 2 veces, 3 veces el tamaño de Bogotá. Pues eso, ¿qué tiene que ver? La Forí y los ganaderos tienen 38 millones de hectáreas y a ellos ¿quién les dice nada? Y son hectáreas que no las han adquirido de manera lícita, o sea, fruto del despojo. Si acordémonos, o sea, todo el despojo que ha habido con la violencia y el desplazamiento del campesinado. Y entonces, ¿qué? Pues allí sí no. Y esta señora inteligentísima y elocuente, cabal, sale a criticar a los indios, ¿sí? A los indios en los debates que ella da allá en el Congreso. Entonces, mire, allá nos están pidiendo cosas extravagantes, o sea, nosotros desde la ruralidad tenemos años luz atrás digamos, o sea, de la obligación que tiene el Estado para cumplir con todos las obligaciones que tiene misionales para satisfacer los derechos sociales que tenemos como población. Entonces, mire, eso es lo que está en disputa allí en el Cauca. Sí, o sea, nosotros ya perdimos el miedo, o sea, el tiempo del Uribe que nos masacraban con paramilitarismo, eso ya pasó. Sí, o sea, porque nosotros ya no tenemos dónde correr. Allí nos sacan muertos o nos cumplen con los derechos. Esa, digamos, es un poco como la postura. El día de ayer se hizo una cosa bastante perversa. Empezaron unos concejales del Centro Democrático de Popayán a pagar
un agente para que vaya a apedrear la sede del CRIG y nuestra sede, la sede de Fundecima, y para que empiecen a hacer azonadas y saqueos, ¿sí? O sea, estamos denunciando con los pueblos indígenas, hemos dicho, pues si eso persiste el día de hoy, pues nos vamos a ir a Popayán, ¿sí? O sea, vamos a llegar, la minga la vamos a llevar a Popayán, a ver cómo les queda el ojo, pues si aguantan, digamos, ese viajado. Bueno, yo quisiera decir, ya entrando en tema, quisiera decir lo siguiente, que este plan de desarrollo es la prolongación de la política que ya viene de algunas décadas, ¿sí? Basado en el extractivismo, en el despojo y en el saqueo, ¿sí? O sea, no me voy a profundizar mucho de eso porque ya he estado, digamos, unas 3 o 4 exposiciones antes y en estos datos ya todos coinciden. Además, el profesor también dice, bueno, aquí en el documento, si acaso nos vamos a cifras y a historia, pues seguramente allí van a encontrar. Este es un plan de desarrollo que pone en riesgo la soberanía alimentaria. En el 90, cuando se inicia, digamos, la implementación a fondo de este modelo, se importaban menos de 500.000 toneladas de alimentos. Hoy se están importando más de 12 millones, de casi 13 millones de toneladas de alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Que se despojó de trabajo a más de 5 millones de campesinos que fueron desplazados, digamos, o sea, por falta de trabajo, pero además está poniendo en riesgo también la soberanía alimentaria y el modelo alimentario, porque lo que traen de otros países no es de la calidad, o sea, no es, digamos, conveniente para la alimentación del país. Están cambiando el modelo alimentario. Seguramente las nuevas generaciones van a perder el rastro genético de la alimentación. Es decir, la contextura física de nuestros nietos, nuestras nietas, seguramente van a ser medio parecidos a la población norteamericana. Y ustedes se dan cuenta, o sea, subiendo toda esa masa de grasa y carne en el Transmilenio, seguramente, o sea, no va a caber mucha gente allí, ¿no? O sea, allí cabemos hartos porque somos flaquitos, pero ya no sé, empiezan a subir gente como gringos, pues es medio difícil. Ahí se va a formar otro colapso más grande. Hay este plan de desarrollo prioriza el tema, ya lo han dicho, sí, el tema minero. Jennifer va a profundizar en eso, pero mire, hay una cifra, hay 125 billones para la minería y más o menos unos 25 billones para la parte productiva, pero el tema de la minería es que más del 50% es inversión privada, quiere decir transnacionales. Hay el proyecto Colombia Minera 2019, sí, que lo elaboraron en el tiempo de Uribe, que seguramente lo van a poner a producir. Eso implica más del 70% de la zona andina haciendo minería, es decir, envenenando el agua, desplazando población campesina, terminando la vocación de producción de alimentos. O sea, es un caos bastante complicado. Hay otra cosa que nosotros estamos diciendo. Este plan de desarrollo pretende consolidar un poco el modelo que puso en moda Andrés Felipe Arias, ¿sí? O sea, con el tema esto de Carimagua, de un campo sin campesinos, que los campesinos no tienen capacidad de generar empresa, entonces que mejor ayudarle a los ricos para que les den trabajo a los pobres. Desconoce el aporte que hacemos los campesinos a la producción y que hacemos los campesinos a la alimentación sobre todo. El PNUD en el 2012 dijo que eran más o menos 68% de la comida del país venían de las fincas campesinas todavía. Bueno, para el campesino este no es ni pacto ni equidad, ¿sí? Seguramente, estamos nosotros viendo que esto para los terratenientes, para los mafiosos y para los del centro democrático, seguramente sí hay equidad y sí hay pacto, ¿sí? Es una consolidación de esa prolongación de negocios que empezaron estos muchachos pilosos a hacer negocio, Jerónimo y Tomás, con esos lotecitos de Mosquera que ustedes se acuerdan, y que ahora reciente hubo un escándalo porque este Carraspillo también se hizo un negocio con los bonos de agua. Bueno, y ellos todo lo están cuadrando para hacer negocio con los recursos públicos, con los impuestos del país, y eso nos está afectando a todos, pero sobre todo a los campesinos y campesinas.
como dijo el profesor Librero, lástima que toca ir pues a la carrera como en bicicleta. Como Nairo, como Nairo, sí. Bueno, en estos últimos 5 minuticos voy a decir algunas cosas. Bueno, ¿cómo lo hacen ellos? Ellos lo hacen primero diagnosticando. Entonces en el diagnóstico, claro, entonces dicen, no, los campesinos son pobres, los campesinos están atrasados, no tienen derechos en salud, bueno, o sea, toda la realidad, pero que no es culpa del campesino, sino culpa del Estado que ha sido irresponsable. ¿Sí? Y allí empiezan a meter unos conceptos de la OCDE y de esos objetivos de desarrollo social, donde hablan de formalización, hablan de eficiencia, hablan de trabajo decente, hablan de superación de la pobreza, ¿sí? Pero en esos diagnósticos invisibilizan lo que el campesino aporta, lo que el campesino le aporta a la sociedad. Por ejemplo, una cosa que invisibilizan es que la agricultura campesina es una de las formas de resistir o una de las formas de resiliencia frente al cambio climático, por ejemplo, porque es diversa, porque es diferente a la otra agricultura, que es una agricultura depredadora y arrasadora y acaba con el medio ambiente. Entonces, lo que les decía, el aporte que se hace invisibilizan el aporte que se hace a la alimentación, pero también, o sea, esconden la memoria histórica del desplazamiento y del genocidio que ha habido contra el campesinado. Esconden, por ejemplo, que esas medidas que se consolidaron con los tratados de libre comercio, que cuando la gente va a vender sus cuajadas, va a vender sus pollos, va a vender su panela, la policía les está decomisando. No es únicamente las empanadas que decomisaron acá en Bogotá, creo que fue donde fue, que únicamente lo están haciendo. O sea, a los campesinos nos están decomisando nuestros productos todos los días. La agricultura campesina la volvieron criminal. ¿Sí? Y entonces mire que, o sea, eso lo invisibilizan y eso lo estamos haciendo nosotros y pues nosotros pensamos que estamos aportándole al país. Con todo eso ellos tiran a matar, ¿sí? Tiran a matar. Ellos pretenden que los campesinos nos volvamos obreros de las grandes producciones, es decir, esclavos de las grandes producciones. Nos devuelven otra vez a la época de la hacienda en la colonia, nos devuelven atrás de la década del 40, ¿sí? Cuando los derechos eran para los hacendados y no eran para los trabajadores. Entonces, mire, todo eso que habló la última profesora que habló sobre el piso mínimo legal, que habló sobre el jornal integral diario, mire qué berraquera. La gente que se gana 35.000 pesos diarios, o sea, le van a clavar también que de ahí pague salud, pensión y que se garantice también sus riesgos profesionales, ¿sí? Eso es una cosa pues bastante novedosa. Mire, frente a eso, el gobierno por lo general siempre dice que es que nosotros no tenemos propuestas. Es mentira, nosotros tenemos cualquier cantidad de propuestas. Feliciano Valencia en una entrevista que decía, bueno, los indios están reclamando el incumplimiento de más de 1.300 acuerdos, de más de 1.300, ahí hay propuestas. Y nosotros en este plan de desarrollo hicimos una propuesta de un pacto campesino, que la tramitamos en todos los escenarios, la tramitamos, pero no hay absolutamente una línea que recogieron de eso. No hay una línea que recogieron de eso. Ellos nos dicen que es que ahí estamos transversales, que el 69% de lo que nosotros planteamos ahí lo recogen. Claro, ellos recogen pues todo lo que a cualquier ciudadano común y corriente le corresponde, ¿sí? Lo de salud, lo de educación, ¿sí? Pero nosotros tenemos demandas y nosotros tenemos derechos diferenciados y eso es lo que no quieren reconocer. A los grandes productores con recursos, con finanzas públicas, les están subsidiando la producción. A los cañeros, a los palmeros, a los ganaderos. Mire, la FORI, ese parafiscal allá es todo para, ¿no? Hasta este impuesto, ¿no? Parafiscal, este parafiscal de carne y leche, 90.000 millones de pesos más o menos al año. ¿Al qué es al año? 12.000. ¿Para qué? Para pagar más o menos unos 400 empleados. Y lo mismo la Federación de Cafeteros, lo mismo otras federaciones. Entonces el problema no es de plata, el problema es de voluntad, ¿sí?
Ellos creen que es extravagancia que nosotros pidamos algunos apoyos, pero mire, cuando le están dando todo este subsidio, por ejemplo, que le están dando a este ingenio del Cauca, que es el que más se lleva por la producción de alcohol carburante, o sea, eso sale de recursos de las finanzas públicas y del presupuesto agrario. Entonces, mire, esta es la situación del campesinado. Yo creo que en situación del campesinado el país tiene que empezar a reflexionar. Es grave que se acabe el campesinado. Es grave porque el campesinado somos los únicos garantes de resistir al cambio climático. El cambio climático es un cáncer que se está comiendo el planeta. No nos hemos dado cuenta. Cuando nosotros nos demos cuenta, seguramente ya habrá hecho metástasis y ustedes ya saben que allí va a ser demasiado tarde. Entonces, hagamos esa alianza campo-ciudad, que la necesitamos, y los campesinos no únicamente son nuestros derechos, sino los derechos de toda la población colombiana. Gracias. Y que viva la minga. Que viva la minga. Muchas gracias, Robert. Sabemos que tiene que se excusó antes de empezar el evento, que tenía que hablar e irse. De hecho, ya va como muy tarde para el evento al que va. Le agradecemos que nos haya podido acompañar. Esperamos que esa situación se resuelva del Cauca y de las otras regiones que están en Minga, se resuelvan de la mejor forma, de manera democrática, ojalá, por supuesto, que de forma pacífica y de la mejor solución para las comunidades. Tenemos 2 intervenciones más. Y para dar paso pues a algunos comentarios, algunas preguntas que nos parece que es importante también recoger, entonces le doy la palabra a Jennifer Mojica, que es... Gracias, Robert. A Jennifer Mojica, que es abogada, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, por el mismo tiempo. Y que trabajo su barra. Que trabajo hinchada. Bueno, buenas tardes. Una vez más, pues, estas síntesis que estamos tratando de hacer pues, recogen parte de las discusiones que pueden encontrar en el documento completo que está ahí atrás. Lo pueden encontrar en varias páginas y lugares en internet, y al que no le haya llegado, pues los invitamos a que lo revisen. Está en la página de Sede Trabajo, www.sedetrabajo.org, y en la de la Comisión Colombiana de Juristas, igualmente www.coljuristas.org. Entonces, pues ahí se puede desarrollar, y hay muchos artículos escritos por muchos autores y autoras sobre distintas temáticas. Aquí solamente tenemos la responsabilidad de hablar de algunos temas. Mis 10 minutos costeños, voy a dividir mi presentación en 2 partes. Una primera parte sobre con quién es el pacto del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ya hay muchas cosas que se han dicho, entonces voy a poderlo hacer muy corto, pero básicamente en esta primera parte lo que quiero es que hagamos conciencia sobre el título de nuestro análisis, y es que esto es un pacto de desarrollo contra el Estado Social de Derecho y que beneficia a unos pocos. O sea, es un pacto con mis electores, es un pacto con al que a mí me interesa. O sea, ¿cuáles son los sectores de interés que impulsa el plan? Y la segunda parte es sobre qué crisis representa ese pacto frente al Estado Social de Derecho y, por supuesto, a los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre cuáles son los sectores de interés con el cual se hace este pacto. Voy a hablar solamente de 2, por dar un ejemplo. Afortunadamente en la mañana Camilo Prieto habló del fracking, entonces voy a obviar el tema de fracking. Me voy a concentrar mucho en minería y en agroindustria. El extractivismo, pues creo que ha sido frecuente y recurrente en las distintas intervenciones, y pues la presentación para dummies que acaba de hacer el profesor Libreros me suple también como el tema de la dependencia y las crisis que esto genera. Yo solamente quiero hablar de algunos temas concretos como un ejemplo de lo que ustedes pueden encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo, en ese pacto no para la equidad, no para la legalidad, no para el desarrollo, sino en ese pacto con el grupo de interés minero energético, que es el que le interesa al gobierno nacional impulsar. Dentro de las medidas que encontramos,
una gran apuesta por la inversión privada. El 30% del presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo supuestamente es de privado. Yo digo, para no economistas, eso es como las cuentas de la lechera. Entonces, si yo vendo este petróleo para el cual voy a sacrificar todos mis recursos naturales, todo el territorio y todos los derechos de ESCA de todos los colombianos, si yo vendo esto son tantos barriles, y si tantos barriles valen ¿cuánto? $9. Entonces es tanto ingreso. En un mundo en el que pues ya nos acaban de explicar que eso no es real, que es hipotético y que realmente va a ser frustrante. Hay una máxima seguridad jurídica al sector minero, entonces se adoptan múltiples medidas en distintos artículos del plan, en donde lo que nos sirve es generar mayor estabilidad jurídica a las industrias. O sea, la única preocupación del gobierno en esto es cómo yo blindo la inversión de los sectores privados mineroenergéticos. O sea, cómo yo garantizo que ellos no tengan ningún riesgo jurídico, que aquí a mañana nadie les vaya a demandar nada, que aquí a mañana no vayan a perder nada. También se generan muchos beneficios a privados para garantizar esa rentabilidad. O sea, yo aquí pienso que con tantos beneficios la industria está a la fija, porque si no gano vendiendo el petróleo, gano con los beneficios económicos que me generan las distintas medidas que se han adoptado. Por ejemplo, todas las exenciones en materia tributaria que se generan, allí tenemos algunos casos muy concretos, por ejemplo, los contratos específicos sobre servidumbres, sobre cesión de derechos, sobre prórrogas, sobre liberaciones de área para minería, también a un tema de unos beneficios extras sobre montos de regalías para reconocimientos de propiedad privada, también unas figuras que cada vez van ganando más campo, y es, por ejemplo, el pago por impuestos. Entonces, si las industrias y las empresas hacen puentes u obras o mejoran la carretera que necesitan para su propia industria, también descuentan impuestos. Y ahora la última es becas por impuestos. Entonces, si dan becas para estudios de algunas personas pobres de las que afectan, pues también descuentan impuestos. Finalmente, cualquiera de nosotros paga más impuestos que la Drummond en Colombia. Y eso lo hemos visto, o sea, no es una cosa nueva, es una cosa histórica, pero es algo que se enfatiza y se arraiga aquí. En el tema agroindustrial, entonces, que ese es el artículo que yo escribí que está en el documento, yo analizo el Plan Nacional de Desarrollo desde la ruralidad, pero también está el artículo del profesor Chavarro de la Facultad de Agronomía que también lo analiza, y básicamente en el Plan Nacional de Desarrollo no hay nada para la ruralidad, salvo estas tres cosas que es lo que realmente necesita impulsar el gobierno nacional. O sea, la única visión del campo que tiene el gobierno nacional es un campo con agroindustria, un campo en donde toda la apuesta está centrada en cómo generar mayores condiciones para que modelos de monocultivo de grandes extensiones puedan desarrollar el campo y puedan sacar provecho. Voy a hablarles de tres medidas en concreto, algunas de ellas las habló Aida Bella en la mañana, pero pues algunos no estuvieron temprano, entonces sirve de resumen. La primera es el énfasis en los clústeres y cadenas de valor. Múltiples medidas de las que están en el articulado del plan están orientadas a generar, así como en el sector minero, una mayor seguridad jurídica para que las industrias de agroexportación tengan garantizada todas sus inversiones. Obviamente esto es esencial porque en un país rural, en donde el conflicto armado se centró en la disputa por la tierra, en donde la reforma agraria no se ha cumplido, en donde tenemos desde los años 60 una deuda histórica con el campesinado, que nos hablaba Robert hace un momento, pues finalmente invertir y especialmente acaparar grandes extensiones de tierra es un problema, sin contar con el proceso de despojo y por el conflicto armado y las graves violaciones de derechos humanos que se han hecho en grandes extensiones del país, y eso voy a hablar en la segunda parte. Entonces, la importancia es dar seguridad jurídica a las empresas porque hoy no la tienen. Hoy tenemos un caos de tierras, un caos sobre formación catastral, hoy no tenemos formación catastral, y básicamente por eso se adoptan medidas como por ejemplo privatizar la función del catastro, lo decía Aida muy claramente, es decir, a mí me quedó grande como Estado, ahora que lo hagan algunos particulares, obviamente particulares con un grave conflicto de interés o no grave,
con un claro conflicto de interés al cual van a ser completamente congruentes en la forma en cómo van a generar la información y administrar y conservar la información catastral. También hay medidas para generar emprendimientos agropecuarios, o sea, no solo me interesa dar seguridad jurídica a las grandes empresas, sino también tengo que darles prebendas porque supuestamente ellos van a traer el desarrollo, entonces mejor yo le bajo el piso de responsabilidad con los trabajadores, entonces hablo del techo nuevo de seguridad social, entonces voy a generar figuras nuevas como la agricultura por contrato, que también es otra forma de disfrazar mucho más el tema de las formas irregulares de vinculación de la mano de obra campesina a las grandes industrias, y además metemos muchas cosas sobre el tema forestal para también generar y enfatizar mucho más el modelo agroindustrial en materia de maderas. Por eso hay muchos artículos sobre el tema del impulso a la economía forestal, sobre el tema de la explotación maderera, sobre habilitar zonas que hoy tienen protección ambiental para que se pueda ampliar las superficies para la explotación maderera. La segunda grupo de medidas son sobre el ordenamiento productivo para afianzar los negocios, y allí entra todo el tema de la formalización de propiedad. Claro, Colombia es un platanal en materia de tierras, es un desorden, Entonces, ¿cómo van a ser los propietarios de bien para poder acumular grandes extensiones de tierra si no tengo titulación? Pues obviamente me interesa hacer la titulación, entonces se habla de unas metas de titulación en donde esa es, digamos, la única política de tierras con la cual sí hay un claro compromiso en el plan. Quiero titular tierras, generar títulos de propiedad, obviamente para la habilitación de esas tierras para el mercado. Obviamente ya previamente yo quité todas las salvaguardas y todas las restricciones que impedían a las grandes empresas y a los grandes productores hacerse a las tierras. Bueno, de esto ya hablé. ¿Qué desconoce el pacto? Y ya es mi última parte. O sea, los efectos que esto tiene frente al Estado Social de Derecho y frente a los DESCA. Robert me quitó un poco el tema frente al tema de las afectaciones territoriales. Básicamente, este Plan Nacional de Desarrollo una vez más se hace en Bogotá, sin tener en cuenta las poblaciones, sin hacer un proceso adecuado de divulgación ni de territorialización del mismo. Realmente se piensa que Colombia es ese mapa que todos tenemos en la cabeza donde no hay nadie, donde nunca hay nadie, donde no importa si hay, y finalmente no se toma en cuenta realmente la relación estrecha que las comunidades campesinas, sean mestizas o indígenas o afrodescendientes, pero en general las personas que tienen su vida centrada en la ruralidad, pues tienen con el territorio. Entonces no es solamente un tema económico productivo, de cuánto cosecho, de cuántos dólares genero, sino es un tema también de paisaje, de cultura, de forma de vida. La tierra para ellos es todo, básicamente, fuera de todos los otros daños que tienen que ver con la territorialidad y que va mucho más allá del tema de las personas o de los 13 millones de campesinos que están recibiendo todas estas presiones por las agendas de desarrollo que se quieren incluir. Esto tiene graves afectaciones en qué tipo de cosas. Por ejemplo, la autonomía de los territorios. Aquí la única noción de territorialización que tiene el Plan Nacional de Desarrollo es la reencauchada que le pega al plan de consolidación. De hecho, lo que hace es coge, por ejemplo, la agenda de los planes de desarrollo con enfoque territorial, los famosos PD de la implementación del acuerdo de paz, y ahora los pone en clave de plan de consolidación, solo que ahora se llama estabilización, porque digamos este plan es un mago en el manejo de términos para decir lo mismo pero con otras palabras. Entonces ahora la única noción de territorialización que tenemos es la intervención cívico-militar, donde aumento fuerza pública, donde aumento riesgo de comunidades, donde además la fuerza pública es la que pone la escuela, el puente, administra los recursos públicos y para de contar. El tema de la autonomía de los territorios queda totalmente anulada, y eso por no hablar de las competencias a las que, como decía el profesor Darío en la mañana, les quitan toda competencia a las entidades territoriales. Tiene una grave crisis frente al tema de la participación de la ciudadanía. Todo este movimiento que hay en muchas zonas del país, anti-minero, anti-fracking, anti-agenda CIDRES, que era la anterior agenda agroindustrial, pues finalmente queda desconocida, y finalmente lo que hacemos es aumentar el nivel de presión en que las comunidades tienen que vivir. Afecta también el ordenamiento territorial. Digamos, aquí lo importante en esta agenda minero-energética y en esta agenda agroindustrial es generar grandes extensiones de tierra que yo le pueda entregar a unos cuantos, en un país en el que el coeficiente de desigualdad en la tenencia de la tierra es casi absoluto.
Si ustedes recuerdan las cifras del último Censo Nacional Agropecuario, 740 unidades de producción acumulaban más del 97% del territorio cultivado. Entonces, es una situación en donde ya hay una grave crisis de acumulación y acaparamiento de tierras, pero aquí eso es lo que nos importa, y obviamente el desconocimiento de las salvaguardas medioambientales. Con esto termino porque pues no puedo dejar de hablar del tema en el que nosotros nos dedicamos a trabajar en materia de derechos humanos. Toda esta agenda de desarrollo pasa en un país en donde tenemos claramente un conflicto por la tierra, en donde claramente es un conflicto que no se ha superado. De hecho, en este momento hay desplazamientos masivos por el conflicto por la tenencia de la tierra. En las últimas 2 semanas, más de 2.000 personas han sido desplazadas de Córdoba y actualmente están hacinadas en unos caseríos muy improvisados sin atención estatal por el conflicto por la tierra, y no es por
para educación le corresponden 41 billones de pesos y para servicios a la deuda 51 billones de pesos. Entonces, primero hay que partir de ese hecho que constantemente miente frente a las cifras de la inversión en educación. Otro aspecto que hay que señalar con mucha claridad y es que un país que ha abandonado su vocación productiva, que diariamente se está cerrando industrias importantes en el país y que le concede todo el mayor espacio al sector financiero como el renglón más importante de la economía, pues es un país que nos necesita educación de alta calidad. O sea, un país que se dedica a la explotación minera y a la especulación financiera, pues no va a necesitar ingenieros, no va a necesitar doctores, no va a necesitar físicos y va a estar siempre rezagado tanto de la educación de alta calidad como de la ciencia más refinada que se pueda desarrollar. Y eso tiene, pues, eso tiene sus consecuencias en la política educativa. Entonces, para entender qué es lo que estamos viviendo ahorita, toca hacer un poco de memoria. Y en el año 2001, el presidente Andrés Pastrana, pues para superar esa crisis financiera que se dio, pues una crisis financiera que fue gracias a la especulación financiera de los bancos, con el proceso de la liberación de la banca de los años 90, pues en ese marco de la quiebra de los bancos, entonces hizo un acuerdo especial con el Fondo Monetario Internacional, al cual le prestó 2.700 millones de dólares, pero no para rescatar el país, sino para rescatar a los bancos. Y esa plata que le prestó el Fondo Monetario Internacional, la prestó con una condición: reducir gasto social. Hizo el acto legislativo 01 de 2001, que cambió las reglas del juego frente a la financiación de la salud, la educación y el saneamiento básico. Esa reforma constitucional que tiene ahorita en la crisis a estos tres sectores, le ha robado a los colombianos más de 190 billones de pesos. Y a educación en concreto supera los 90 millones de pesos. Ojo, le roban a los colombianos 190 millones de pesos, pero a los más grandes capitales nacionales e internacionales les regalan más de 150 millones de pesos en exenciones tributarias, en contratos de seguridad jurídica y en zonas francas y pues todo lo que se suma a corrupción. O sea, este es un país que le quita a los trabajadores recursos en educación y salud y se los traslada a los bolsillos de los más ricos, de los ricos del país e internacionales. El Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque es la continuación de la política que viene desde César Gaviria y no voy a ahondar porque ya se han mencionado varios aspectos frente a ese tema, y es seguir al pie de la letra las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE en cuanto a que se tiene que recortar la inversión social para garantizar las ganancias a los capitales que estoy mencionando. Una cosa que hay que destacar de este Plan Nacional de Desarrollo es que no hay ninguna sola palabra frente a ciencia, sobre arte, sobre cultura, pero sí centra toda la atención y la inversión en la promoción de las competencias financieras, las competencias ciudadanas, las competencias funcionales y las competencias básicas. Y eso aquí en el país hay una gran confusión sobre este tema. Y es que, ¿por qué estamos tan centrados en ese tema de las competencias y por qué el interés? Porque los primeros documentos sobre competencias los escribe el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué hay tanto interés en ese tema? En implantarnos, imponernos esa política en los colegios y en las universidades. ¿Qué es una competencia? Es un hacer saber en un contexto específico. Pero una competencia no le interesa el conocimiento más refinado de la naturaleza o del universo. A una competencia no va a estudiar el arte, no va a profundizar en la cultura, en la historia, en la cultura nacional e internacional, ¿sí? Sino simplemente las competencias, que es lo que le interesa, ser funcional al mercado laboral. O sea, formar personas que sean funcionales al mercado laboral y ojalá que sean lo más dóciles posibles para que no se organicen en sindicatos y no salgan a la pelea a estos patrones. Eso es lo que hablan las competencias ciudadanas. Ojalá ustedes leen el contenido de las competencias ciudadanas y es: ojalá seamos bien dóciles y que no les salgamos a la pelea a los patrones. Eso lo detalla, eso se está convirtiendo en la política de Estado y eso es sumamente regresivo. Yo voy a colocar dos ejemplos y voy a relatar lo que está sucediendo en ese momento en la confrontación comercial que tiene China y Estados Unidos en torno a Huawei. Huawei desarrolló la quinta generación de comunicaciones y lo que hace reaccionar es Estados Unidos porque no la tiene. ¿Sí? O sea, China en este momento tiene el mejor modelo educativo, diría, del mundo, porque está
está avanzando de una manera impresionante en el campo de la tecnología. Coloca un artefacto en la cara oculta de la Luna y no se imagina la complejidad técnica que es colocar un artefacto y que ese artefacto se comunique con la Tierra. Eso es una complejidad técnica impresionante. Entonces, eso es lo que nos están robando en este momento en este país con ese modelo de educación por competencia. Nos están robando es que nuestros niños tengan los conocimientos más refinados en la ciencia, que tengan un amplio conocimiento de la cultura, del arte, de las humanidades, porque todo nos lo está colocando a lo que necesitan estos grandes empresarios internacionales, pues para sacar la mayor tasa de ganancia de la mano de obra que tiene este país. Entonces, yo quiero señalar, para finalizar ese punto, con lo siguiente: cuando una sociedad pierde la vocación de educar, su siguiente generación está condenada al fracaso. Ya eso se está acercando a nuestro país con este modelo de evaluación de educación por competencias y centrada, porque esto no va solito ahí, todo esto va centrado que la financiación de la educación, la evaluación docente, va centrada a los resultados de las pruebas SABER y de las pruebas PISA, que no evalúan el currículo escolar, sino que evalúan son estos conocimientos, estos saberes que pues uno los puede aprender en cualquier momento de la vida, hasta en la casa, ¿sí? Pero pues para responder las pruebas SABER y las pruebas PISA realmente no se necesitan conocimientos, sino lo que ellos buscan es que los estudiantes desarrollen la intuición y el sentido común para responder esas pruebas. Hay muchos ejemplos frente a ello, voy a colocar uno. Una de las preguntas de las pruebas SABER es colocan dos barras comparando los resultados los datos de robos en una ciudad, ¿sí? Y colocan lo que tiene la pregunta que le hacen al estudiante es sobre un adjetivo: enorme, ¿sí? O sea, si considera si es enorme o no la diferencia de robos en 2 años diferentes. O sea, ¿qué conocimiento yo voy a requerir para calificar un adjetivo? No necesito ninguno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer uso de la intuición o del sentido común, pero ahí no voy a necesitar ni conocimiento estadístico ni voy a necesitar un conocimiento sociológico pues para determinar para calificar si es acertado o no es acertado un adjetivo que es enorme, ¿sí? Enorme depende de lo que yo crea que es enorme. Así de sencillo, es algo muy subjetivo. Ya eso es lo que está llevando la educación colombiana. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene todos los aspectos más lesivos para la educación, eso yo creo que es el Plan Nacional de Desarrollo más reaccionario contra la educación pública, los niveles de educación básica y media. Voy a empezar a relatar por el artículo 2. El artículo 2 del Plan Nacional de Desarrollo dice que hace parte integral de la ley el documento base del Plan Nacional de Desarrollo, que es elaborado por el Departamento Nacional de Planeación. Es otro Plan Nacional de Desarrollo en sí mismo, son 1600 y pico de páginas en el que detalla cada uno de los elementos de la política. Y en materia educativa, entonces, acaba el preescolar de 3 grados, o sea que lo que va a implicar es que en ese periodo del niño entre 0 y 6 años, pues va a ser más a responsabilidad de la familia, y lo dice con toda claridad el gobierno de Iván Duque, siguiendo la recomendación también del Banco Mundial, y es que hay que empoderar a las familias en los procesos de formación de los hijos. ¿Para qué? Para ahorrar un poco más de plata y no invertir en el preescolar de 3 grados. En este Plan Nacional de Desarrollo, el presidente pide facultades especiales para hacer un seguimiento y monitoreo al detalle de cómo se gastan cada uno de los recursos del Sistema General de Participaciones, con lo que se financia la educación, la salud y el saneamiento básico. ¿Y eso con base a qué criterios? Racionalización y eficiencia. O sea, racionalización del gasto y hacer el gasto mucho más eficiente. O sea, destinar cada día, otorgarle a los entes territoriales cada día menos plata y trasladarle cada día mayores responsabilidades. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo establece que las deudas con el Estado serán pagadas con títulos del Tesoro a 10 años. O sea que eso va a ser, en el caso del magisterio, que nunca nos pagan esas cantidades a tiempo, ¿sí? Entonces las deudas, ese interés de mora al cual nosotros tenemos derecho, porque si no nos la pagan a tiempo, pues adquirimos ese derecho a que nos paguen un interés por mora, pues nos lo pagan en un título del Tesoro Público
a 10 años, que no solo lo podemos transar en la Bolsa de Valores de Bogotá, y si vieran 5 millones, pues el comisionista de bolsa le doy 2.5, porque eso es ese es el negocio, ¿sí? Entonces quedamos ahora en manos, o sea, con este Plan Nacional de Desarrollo vamos a quedar en manos de la especulación financiera en todo sentido. El Plan Nacional de Desarrollo tiene la política de profundizar la privatización en la educación pública mediante la financiación de la infraestructura educativa con las asociaciones públicas privadas. O sea, un empresario monta el colegio y ese colegio se lo otorga el gobierno, le pone a los profesores y luego con otra serie de procesos lo va a ir poco a poco privatizando. El modelo que se está aplicando en este momento el gobierno, que eso uno lo identifica muy bien con el gobierno de Iván Duque, es lo mismo que aplicaron con la salud. Lo desfinancian, lo estigmatizan. Recuerden qué fue lo que pasó con el seguro social, ¿cierto? Nadie quería volver al seguro social, todo el mundo odiaba el seguro social. ¿Para qué? Para cuando montaron las EPS, pues todo el mundo se fue corriendo a las EPS y terminan privatizando el modelo. Eso mismo es lo que están haciendo con la educación pública. Está desfinanciada, estamos en un proceso de estigmatización, porque a toda hora nos señalan, dicen un montón de cosas, que la educación de mala calidad, que los profesores tales por cuales, ¿sí? Para abrir el paso a que nadie salga a defender la educación pública y poder entregar a los mercaderes, que también hay intereses financieros, como por ejemplo la Pearson, que es una gran multinacional encargada del sector financiero, encargada de transar todo este tema, de invertir en este tema de educación. ¿Qué camino queda? Yo creo que aquí lo importante es como qué hacer, ¿sí? Y FECODE está a puertas de un paro nacional del magisterio que a mí me gustaría que arranque la otra semana, ¿sí? Porque es que esto es tan malo, tan malo, tan malo, que una pelea corta no nos va a permitir resolver los grandes problemas que se avecinan con este Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y el que hacer cuál es? Es la movilización, ¿sí? ¿A Duque cómo lo derrotamos? En las calles. Nada más, en las carreteras. O sea, esto no es un asunto, porque es que lo mismo que sucedió con Santos, a esta gente no la vamos a convencer, porque ellos ya tienen vinculados sus intereses a cumplir las necesidades de estos señores, ¿sí? Iván Duque fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ¿sí? O sea, es un tipo que está ligado al gran capital financiero. O sea, él sabe, o sea, a él no le importa lo que le pase al país, porque ya tiene su futuro de desarrollo resuelto. Lo que nosotros, ¿cuál es la salida? Salir a las calles. El 25 de abril hay un paro cívico nacional convocado por las 3 centrales obreras y diferentes sectores sociales. Y yo creo que el papel de nosotros, ¿cuál debe ser? Hablar con el vecino, hablar con el familiar, y que ese día se inunden las calles de colombianos indignados para derrotar ese Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Porque al paso que vamos, créanme, que en materia de educación, a la vuelta de unos 10 años, ¿sí? Vamos a estar convencidos que los fundadores de los Estados Unidos, los padres fundadores de los Estados Unidos, son los verdaderos mártires de la independencia de estas tierras. A eso es lo que vamos, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que participaron en este panel. Yo quiero tomar un minuto para mencionar la nómina de académicos y de profesores y profesoras que elaboraron este documento, y de organizaciones sociales que también participaron en este documento: el profesor Daniel Librero, Diego Carrero, Jorge Espitia, Diego Guevara, Jennifer Mojica, Natalia Moreno, William Chavarro, Darío Restrepo, Diego Carrero, Mario Hernández, Julián Orjuela, Claudia Vaca, Mauricio Gómez, Cristian Murcia, Sara del Castillo, Mario Valencia, Enrique Daza, Schneider Rivera, María Camila Carvajal, Harold Rodríguez, Jairo Villabona, Jairo Alonso Bautista, Lisset Montero, y agradecer también al equipo de comunicaciones de Sede Trabajo que elaboraron, diseñaron, diagramaron este documento, que está publicado, nuevamente está publicado en las redes sociales. Además, pues, la labor de diseñar ante ladrillo, ustedes saben cómo son los académicos. Gracias a todo el equipo. Ahí están las cifras, están los datos, están los argumentos de por qué, no como una cuestión ideológica, no como un discurso, sino por qué llegamos a la conclusión, después de realizar este documento,
de que en verdad este es un plan nacional de desarrollo que es un pacto contra el Estado social de derecho, que como lo dice John y lo han manifestado todas las personas que han intervenido, creo que el único camino que nos queda es trabajar, es movilizarnos, es actuar para unir ese plan nacional de desarrollo, por lo que pasaría eso. No es cierto que se pueda aprobar por decreto el plan nacional de desarrollo. No se puede aprobar por decreto. Lo que se aprobaría por decreto es el plan de inversiones, que son los recursos, que también están desfinanciados, también están inflados, con proyecciones falsas, pero metería al gobierno en el trabajo de tener que aprobar aparte los 311 artículos, los 311 micos de ese Plan Nacional de Desarrollo. No los podrían aprobar los 311 en bloque por decreto, así que por lo menos para complicarle la vida yo creo que valdría la pena hacer ese ejercicio de intentar unir, de manifestarse para unir ese Plan Nacional de Desarrollo. Por cuestiones de tiempo yo sugiero que hagamos unas 4 intervenciones máximo, ¿sí? Yo sé que todo el mundo, hay mucha gente que quiere expresarse, por redes sociales estamos numeral foro PND, pero pues entenderán que hay unas limitaciones de tiempo y les voy a pedir que levantando la mano 4 intervenciones, el señor 1, el señor 2, la señora 3 y el señor 4, intervenciones cortas por favor, no hay mucho tiempo y que no nos quedemos aquí solos hablando pues, entre nosotros. Señor 1, por favor. Sí, muchas gracias. En nombre